Hola, hoy les voy a hablar de los errores más comunes que he observado cuando nuevos maestros están enseñando vocabulario en inglés. Voy a decir errores porque no es que esté mal necesariamente, sino que no son la manera más eficiente o la que ayuda más a nuestros alumnos a aprender estas nuevas palabras que ellos deben adquirir, más que aprender si nos queremos poner, pero bueno, aprenderlas, adquirirlas, el que ellos ya las puedan integrar a su vocabulario en inglés. Entonces, el primero de estos errores es enseñar palabras en orden alfabético. No sé por qué, debe tener alguna justificación en alguna investigación de enseñanza de idiomas, pero por muchos años no es algo tan común ahora, lo he visto menos en algunos libros, pero persiste incluso en libros actuales que ponen listas de palabras en orden alfabético. Entonces, enseñar las palabras así no tiene ningún sentido cuando estamos aprendiendo un idioma. Si tú te acuerdas cómo adquiriste tu propio idioma, tu idioma materno, pues que supongo que en la mayoría de los casos de los que están viendo este video es español, no te pusieron, por ejemplo, manzana y luego plátano y no te enseñaron, por ejemplo, los nombres de las frutas en orden alfabético, sino te los enseñaron o no, ni siquiera te los enseñaron, tú los aprendiste en tu cotidianidad, en tu día a día. Entonces, el en ordenar las palabras en orden alfabético no tiene mucho sentido, no ayuda a nuestros estudiantes. Tendría más sentido presentarlas en un orden natural y ya vamos a hablar un poquito más de eso hacia el final de este video, donde te voy a decir cuál es una estrategia que funciona mucho más que estas otras. Lo segundo es presentar las palabras con flashcards, es decir, con el dibujo, que esto no está mal en sí, o sea, puede ser muy útil porque mientras más sentidos involucremos al estar aprendiendo o adquiriendo algo, pues va a ser más fácil recordarlo. Sin embargo, muchos maestros, sobre todo nuevos, caen en el error de decir, por ejemplo, la palabra libro y luego mostrar el flashcard book, ¿ok? Y bueno, el presentarlo así aisladamente, en la que te enfocas nada más en repetir, no es tan eficiente porque como nuestros alumnos ya tienen una palabra en su cerebro que es suficiente para ellos, es decir, ellos saben que esa figura, eso que tú les presentas, es libro. Y si no les estás dando un motivo para aprender la nueva palabra, su cerebro igual lo registra y lo repite, pero no va a poder utilizarlo en una situación cotidiana, es decir, va a aprender y repetir, pero si no le presentas la oportunidad de practicarlo en un contexto en el que él o ella naturalmente utilizaría esa palabra, se queda, pues digamos que a medias esta estrategia. Otra estrategia que veo que mucha gente piensa que es muy eficiente y en realidad es eficiente, pero hay que saber cómo utilizarla y cómo presentarla. Es, por ejemplo, cuando se presentan palabras de un mismo campo semántico, ¿no? O sea, es decir, estamos presentando palabras de la cocina y presentamos knife, fork, spoon, and stove, todas estas relacionadas en un mismo lugar. Y cuando estas palabras naturalmente se usan en ese contexto, por ejemplo, si tú estás en una cocina, ¿qué es lo que puedes estar utilizando? Bueno, pues knife, fork, spoon. Entonces, tiene sentido que presentes ese campo semántico, pero no todas las palabras nuevas que vas a presentar tienen sentido cuando las presentas así. Por ejemplo, un ejemplo que yo tengo muy claro, que está en un libro que utilicé mucho tiempo, es el de presentar las partes de un carro, de un coche. Entonces, tiene todas las palabras del coche, no sé, steering wheel, mirror, todas las palabras, ¿no? Y entonces yo me pregunto, ¿cuántas veces, piénsenlo en español, utilizan todas las palabras de partes de un coche? Entonces, es muy poco o en contextos demasiado específicos. En la vida real, ¿cómo utilizas o qué utilizas de esas partes del coche? ¿O qué palabras dices cuando estás hablando de un auto?
Entonces sí puedes presentar a lo mejor este campo, pero más con collocations. Esto es a lo que quería llegar cuando hablamos de una estrategia que sí puede servir, es presentar estos collocations. Get in the car, por ejemplo, get in, a veces no la presentan en ningún lado hasta que están viendo phrasal verbs, por ejemplo. Y presentan phrasal verbs que no tienen relación entre sí. Entonces, estas estrategias, aunque pueden servir en algún contexto, no estoy diciendo que sean totalmente inválidas o que no sirvan para nada, pero son menos eficientes. ¿Por qué no pensamos en la forma natural en que nuestros alumnos utilizarían esas palabras y se las presentamos así? Por ejemplo, si vamos a hablar de un carro, tenemos algunos phrasal verbs que van a estar relacionados, a lo mejor algún idiom, a lo mejor preposiciones, ciertas preposiciones. No les vamos a presentar todas. ¿Cuáles son las que naturalmente utilizamos? Por ejemplo, cuando estamos o cuando decimos la palabra carro. Entonces, esta es una forma mucho más eficiente de presentar vocabulario con más sentido y que en mi experiencia da muchos mejores resultados. Los alumnos la recuerdan más y la pueden utilizar mucho más que cuando hacemos cualquiera de estas estrategias, es decir, o de presentarlas en orden alfabético, que para mí no tiene sentido, o de simplemente hacerles repetir palabras, o presentarles campos semánticos que verdaderamente no son funcionales. O sea, hay algunos que sí lo son, como por ejemplo el de la cocina. Y también aprovecharía a presentar phrasal verbs y collocations con la cocina, ¿no? Pero, por ejemplo, o algunos otros, como en el caso de presentar estas partes del carro, que, bueno, no son tan útiles cuando ellos empiecen a hablar y a producir. Entonces, espero que les haya gustado este video, que les sea útil, que les haga pensar y déjenme sus comentarios si están de acuerdo o si difieren en algo de lo que haya dicho. Y como siempre, pónganme un like y suscríbanse si les gusta este tipo de contenido para que yo sepa que este tipo de videos son los que tengo que hacer más. Bye.